Además, dentro del modernismo existieron tres corrientes. La europeizante, que trató de asimilar la cultura europea del momento. La hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas. Y la americanista, que señaló el regreso a las fuentes nacionales, al paisaje y al hombre. Los principales autores modernistas fueron el colombiano José Asunción Silva, con producciones poéticas como Intimidades, el libro de versos y Gotas Amargas, además de la novela de sobremesa, considerada la más importante del modernismo en América. El cubano José Martí, destacado por sus versos sencillos y los poemas La Rosa Blanca y La Niña de Guatemala. El nicaragüense Rubén Darío, quien lideró el desarrollo del modernismo y escribió obras como Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. Acá hay que recordar cuál es el verdadero nombre de Rubén Darío, chicos. ¿Cuál es? A ver, para los que no recordamos, el verdadero nombre de Rubén Darío es nada menos que Rubén, Félix Rubén Félix Rubén García Sarmiento. Ese es el verdadero nombre. Ahora, Azul, muchachos, que ahora lo vamos a ver para que podamos... Oye, con usted estoy más adelantado que todos los salones, me agrada eso. Azul, que es un conjunto de cuentos y novelas. ¿Ya? Es un conjunto de cuentos y novelas. Cuando te digan la obra cumbre, ¿de qué te van a hablar? Te van a hablar de prosas profanas. Y cuando te hablan de la obra filosófica de Rubén Darío, te van a hablar de cantos de vida, ¿ya? Y etcétera. Entonces, ya eso le puedes tomar una capturita si deseas para que lo guardes, ¿ya? Porque ahorita eso lo voy a borrar, no va a quedar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, señorita Mosquita? Sí, profesor. ¿Tú eres de la India, hija? Sí. Ya, muy bien. Borramos, ¿sí? Todo, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está, Tatiana? Sí, profe. ¿Ya está, Adrián? Sí, profe. ¿Piero ya está? Muy bien. Sí, profesor. La señorita Magni Arroyo, que solamente deja que le miremos la mitad. No, ella no se deja ver completo, jamás, por favor. Jamás de los jamás. Seguimos. Escribió obras como Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza. El uruguayo Horacio Quiroga, con obras narrativas como los cuentos de la selva y los arrecifes de coral. Narrativas como los Una cuentos de obra, la ¿ya? selva y los También hay que recordarlo, ¿ya? ¿Han escuchado alguna vez la abeja aragana? No, ¿no? También tiene cuentos de locura, pasión y muerte. ¿Ya? Pasión y muerte. Eso hay que agregarle ahí. ¿De acuerdo? A Horacio Quiroga. Muy bien. poemas como Los crepúsculos del jardín, poesía narrativa como poemas salariegos y la narrativa en Cuentos fatales y Las fuerzas extrañas. Y de esta forma terminamos este corto viaje por el modernismo, aunque te invitamos a que lo conozcas mucho mejor leyendo algunas de sus obras. Muy bien. ¿Ves?
Entonces eso vendría a ser prácticamente, muchachos, la obra de Rubén Darío, ¿ya? Los representantes de Rubén Darío, perdón, los representantes del modernismo. Pero ustedes también deben saber que, profe, deben saber que en el Perú, ¿quién es el representante del modernismo en el Perú? ¿Quién es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Del modernismo es José Santos Chocano. Chocano. Ya. Y azul es así, mira, ¿ven? Azul, 3 puntos suspensivos. Así es, ¿no? Rubén Darío. ¿Ya? Eso está, este libro inicia el romanticismo, perdón, el modernismo. Y acá está, ¿ve? Como te decía, ¿ve? Hay cuentos en prosa, ¿ve? ¿Te das cuenta? Después también hay poesía, ¿ves? Primaveral, entre otros. ¿Te das cuenta? Y este es el poema más conocido, dicen, ¿no? Anacte. Y de los cuentos, el más conocido es El Rey Burgués y El Sátiro Sordo. ¿Te das cuenta? Así está dividido, ¿de acuerdo? La obra de Rubén Darío. ¿Te das cuenta? Muy bien, ¿ves? El Rey Burgués. Ahí está el cuento. O sea, es una mezcla de cuento y poesía. ¿Ves? Entonces, más abajo ya vamos a ver sus poemas. Ahí está, ¿ves? Ya poemas, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, este libro es un conjunto. Cuando te dicen azul o prosas profanas o 20 poemas de amor, ¿de acuerdo? No es un solo poema, es un conjunto ¿de qué, chicos? Es un conjunto de poemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí tendríamos a ellos, ¿no? Yo ya luego este material también se los voy a enviar, ¿de acuerdo? Está en proceso. Está en proceso. ¿Ya? A ver, acá que tenemos, muchachos, acá que tenemos, ya tenemos la poesía contemporánea, o sea, el vanguardismo, ¿de acuerdo? El vanguardismo. Vamos a buscar un vídeo, pero explicando mejor. Lo que falta le completamos. Miren qué hermosura de juego nos venimos encontrando para jugar en todas las plataformas. Sí, su nombre es Genshin. Estoy compartiendo el vídeo. No, profe. no, No, profe. profesor, no aparece. Para terminar también no dices nada. El vanguardismo latinoamericano. Es un poquito largo, hay que... El vanguardismo latinoamericano fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como respuesta a los grandes cambios políticos y sociales que sucedieron en el continente americano, producto de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Pero el vanguardismo, ¿en qué se basa? Se basa principalmente en el rompimiento de los esquemas y normas tradicionales que se venían aceptando en el arte y la literatura moderna.
Esto implicó que se generaran nuevas corrientes literarias y nuevas formas de escribir poesía que fueron revolucionarias para la época. Contexto histórico. El vanguardismo tuvo sus inicios a finales del siglo XIX, con el fin de la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces el movimiento experimentó un importante auge. Sus exponentes fueron muy exitosos hasta mediados del siglo XX, cuando se generó la Segunda Guerra Mundial y surgió el posmodernismo. Su nacimiento se asocia con la ferviente oposición de la sociedad de artistas europeos hacia el sistema burgués imperante en la Europa del siglo XIX. Su aparición en Latinoamérica surgió como producto de los grandes cambios políticos y sociales derivados de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Sus primeros autores tomaron los postulados y características de aquellas formas de expresión europea y las adaptaron a la realidad latinoamericana. Durante la Guerra Civil Española ocurrieron muchas manifestaciones del gremio de artistas en oposición a la dictadura de Francisco Franco y a la disputa que se estaba llevando a cabo en el territorio español. En este contexto se generaron escritos y textos que apoyaban a la República. El vanguardismo en el continente americano surgió como una respuesta al ascenso de las clases que se oponían al sistema capitalista en crecimiento, que se mezclaron con las ideas de protesta de las clases trabajadoras. Principales características. El vanguardismo en Latinoamérica buscaba generar una identidad nueva en la forma de expresar el arte, producto de la incertidumbre y crisis económica que dejaba la posguerra. Pretendía manifestar los procesos psicológicos y las inquietudes que experimentaban los artistas de la época en cuanto a su lugar dentro de la sociedad. Busca romper con la estética de la narrativa tradicional, modificando la linealidad y el carácter lógico y haciendo uso de recursos como el contrapunto, el trasloque o flashback, la narración múltiple y el humor negro. En la poesía destacaron el uso de versos libres, los caligramas y el collage, siendo percibidas estas obras como creaciones experimentales. Asimismo, el vanguardismo latinoamericano adoptó y combinó los sismos propuestos por la vanguardia europea, dentro de los cuales encontramos principalmente el creacionismo, el ultraísmo, el simplismo, el estridentismo y el nadaísmo. A continuación explicaremos las características principales de dichos movimientos. El creacionismo fue propuesto por el chileno Vicente Huidobro durante su Esto hay que apuntar, chicos, ¿ya? estancia en España en 1918. Como su nombre lo indica, deja de lado la concepción descriptiva de la literatura y se centra en la creación libre del artista que innova y expresa ideas, conceptos y elementos nuevos. En el creacionismo se le da al poeta la posibilidad de alterar inclusive los usos de los signos de puntuación, dado que se le permite hacer caso omiso de estos. El ultraísmo
fue propuesto por el argentino Jorge Luis Borges en 1919. En el ultraísmo, el artista hace uso de la metáfora, por lo general incoherente, como elemento principal para expresar sus ideas e inquietudes. Deja de lado la rima tradicional y presenta un lenguaje más crudo y simplificando a través del que omite los adornos y calificativos innecesarios. Introduce el uso de las palabras esdrújulas dentro de la narrativa, así como también los neologismos y los tecnicismos. Presenta una fuerte influencia de las características del cubismo, el dadaísmo y el futurismo europeo, así como también del mismo creacionismo de Huidobro. El simplismo tuvo sus inicios en Perú en 1925, de la mano del poeta Alberto Hidalgo. El simplismo busca representar las ideas del autor de las formas más sencillas y claras posibles, prescindiendo de todo aquello que represente una barrera para la comprensión de la poesía. Al igual que el ultraísmo, hace uso del recurso de la metáfora como elemento para darle forma e imagen a las ideas del artista. Sin embargo, en este caso se utiliza con un sentido claro y coherente. Por lo general abarca temas relacionados con el amor propio y el patriotismo. El estridentismo fue creado por el mexicano Manuel Maples Arce en 1921. El estridentismo se muestra como una forma de expresión rebelde y de rechazo a las costumbres del pasado, con la intención de dar paso a lo novedoso y moderno. Los estridentistas utilizan el humor negro y la irreverencia para dar connotación negativa a las costumbres y normas tradicionales del pasado. Se plantea una nueva sociedad denominada como Estridentópolis, creada a partir de los desarrollos tecnológicos y una nueva concepción política y social. El dadaísmo nació en 1958, de la mano del colombiano Gonzalo Arango. Se caracteriza por su marcado componente existencialista y por la crítica al sistema social, político y religioso colombiano de la época. Sus mayores críticas eran de carácter anárquico en contra de las instituciones, lo que reflejaba el descontento que sentían los artistas en esta época. Se valían del uso de elementos irracionales, de la negación, del inconformismo y del continuo cuestionamiento de la sociedad. El uso de la prosa sin seguir las normas establecidas también era utilizado como forma de desligarse de lo normativo. ¿Cuáles eran los temas frecuentes? Los artistas de vanguardia adoptaron temas que por lo general partían del existencialismo, lo que mostraba el especial interés que tenían por lo prohibido y por las situaciones fatídicas. Las obras buscaban expresar el rechazo sobre las problemáticas sociales que ocurrían producto de los cambios en su entorno. Entre los principales temas que desarrollaban destacan los siguientes: desigualdades económicas, intervencionismo político, la pobreza y la exclusión social. Principales autores y obras:
Vicente Huidobro es uno de los exponentes principales en el creacionismo. Nació el 10 de enero de 1893 en Santiago de Chile y murió en 1948 en Cartagena, Chile. Destaca su obra El espejo de agua, publicada en 1916, por ser aquella en la que empezó a mostrar algunos rasgos de creacionismo. Su estilo se pone también de manifiesto en obras como Mío sí campeador, Hazaña, publicada en 1929, Altazor, publicada en 1931, y Temblor del cielo, publicada en 1931. Jorge Luis Borges, un representante del ultraísmo. Nació el 24 de agosto de 1919 en Buenos Aires, Argentina, y murió en Ginebra, Suiza, en 1986. Es considerado el padre del ultraísmo en Latinoamérica y fue el primero en firmar un manifiesto ultraísta. Es conocido por sus obras Fervor de Buenos Aires, publicada en 1923, e Historia Universal de la Infamia, publicada en 1935. En 1979 ganó el premio Miguel de Cervantes. Alberto Hidalgo, representante del simplismo, nació en Arequipa, Perú, en 1897 y murió en Buenos Aires, Argentina, en 1967. Fue proclamado por el gremio como un poeta adelantado a su época, considerado el creador y uno de los mayores exponentes del simplismo en América Latina. Su principal obra fue Simplismo, poemas inventados, publicados en 1925. Manuel Maples Arce, representante del ESCLI de México. En 1921 publicó el primer manifiesto y un año después, representante dio el primer manifiesto. Está hablando acá ya de representantes no tan importantes, pero sí debemos haber apuntado las características del vanguardismo que hacen una renovación en la poesía, ¿de acuerdo? Hacen una renovación en la poesía, hacen una renovación en los trabajos, ¿de acuerdo? Acá sí, estos sí los que son normalmente los que vienen en los exámenes de admisión, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes tenemos acá? ¿A quiénes tenemos, muchachos? Tenemos, por ejemplo, a Octavio Paz, ¿no? Que escribió en poesía Libertad bajo palabra, pero también tiene una obra muy conocida titulada, ¿cómo se titula? La llama doble. Ya en ensayos tiene El arco y la lira, El laberinto de la soledad. En Chile también tenemos a Nicanor Parra, ¿de acuerdo? Y este escribe poemas y antipoemas. También tenemos a Vicente Huidobro, que ya lo está ahí, ¿de acuerdo? Y la poesía conversacional con Ernesto Cardenal, ¿de acuerdo? Que escribe la hora cero, epigramas y salmos. ¿De acuerdo? Y obviamente al más grande que tenemos es Neftalí Reyes Basualto, Pablo Neruda. Aquí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque Pablo Neruda en el periodo de iniciación, su poema es modernista. Y su poemario modernista se titula, me estoy pasando. Su poemario modernista, titula 20 poemas de amor y una canción desesperada. Luego tiene otro periodo en su poesía, que es la poesía residenciaria. Esta poesía está marcada por el surrealismo, o sea, es un poemario vanguardista. Y la obra fundamental de este tiempo es Residencia en la Tierra. Luego tenemos... Se está viendo lo que comparto, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor.
No sé qué ha pasado. ¿Qué has hecho, profesor? ¿Qué has hecho? ¿Se ve? ¿Se ve, chicos? ¿Más grandecito? Sí, ¿no? Sí, profe. Muy bien. Sí. Ahora, entonces, luego tiene el periodo de la plenitud épica. Acá a este le llaman también su poemario revolucionario. Esto viene bastante en la ONU varias veces, ¿ah? Poemario político, revolucionario. Estamos hablando obviamente de canto general. También preguntan en qué poemario está un poema dedicado hacia el Perú de Neruda, etcétera, etcétera, todo relacionado con Perú. ¿No? Entonces, ¿de qué obra estamos hablando? A la miércoles, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿De qué poemario estamos hablando? Canto general. Correcto, de canto general, y el poema dedicado al Perú es Alturas de Machu Picchu. ¿Ya? Y el periodo del poeta profesional, ¿no? Los versos del capitán, dice, y la obra Odas Elementales. No sé qué está pasando, lo subrayan ustedes. ¿Ya? Eso sería. Y de Perú, ¿quién faltaría acá? ¿Quién falta acá, muchachos? Chocano. Alberto Hidalgo. Claro, pero el más importante de la poesía vanguardista, ¿quién es? Del Perú. Chocano. Chocano es modernista, Chocano es modernista, Vallejo. no te confundas. Correcto, Vallejo, pero Vallejo también tiene varias etapas, ¿ah? La etapa modernista es los heraldos negros, pero su etapa vanguardista es el poemario Trilce, ¿de acuerdo? No te olvides, Trilce. ¿Qué obras narrativas también escribió nuestro amigo Chocano, pero Chocano Vallejo? ¿Qué obras narrativas? Vallejo tiene un cuento, Paco Yunque, y una novela que titula, ¿cómo titula esta novela? El tungsteno. La novela es el tungsteno. ¿De acuerdo? Bueno, muchachones de mi corazón, aquí nos quedaremos. Si hay alguna pregunta, si estás resolviendo, Hilaria, prende tu cámara, cachetapia te voy a dar. Si hay alguna pregunta, lo envían al WhatsApp, les voy a estar contestando ahí. Y ya pues chicos,